En el cristianismo, cada cristiano está caminando en una de estas voluntades. En la perfecta voluntad de Dios, como Dios dice, cuando Dios dice, de la manera que Dios dice, con quien Dios dice. O sea, exactamente como Dios lo dice. Y hay personas que están caminando en la permisiva voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad permisiva de Dios? Es lo que Dios permite que la persona haga, aunque Dios no esté de acuerdo y aunque sea pecado. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Cuando usted quiere pecar, Dios no se lo impide. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Cuando Dios te dice que no haga algo y tú lo haces, Dios permite que tú lo hagas. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Caminando en la perfecta voluntad de Dios. Caminando en la perfecta voluntad de Dios. Hermanos, el caminar en la perfecta voluntad de Dios me ha llevado a diferentes lugares. El caminar en la perfecta voluntad de Dios ha traído muchas bendiciones a mi vida. El bienestar del cual hoy gozo, las bendiciones de la cual hoy gozo, lo que he logrado, lo que he podido hacer, todo ha sido, hermano, por caminar en la perfecta voluntad de Dios. Y por el caminar en la perfecta voluntad de Dios, he podido lograr muchas cosas en mi vida que a lo contrario nunca lo hubiese logrado. Y cuando digo de que he caminado en la perfecta voluntad de Dios, no significa que en algunos momentos yo no haya cometido errores. No significa que en algunos momentos yo no me haya salido de la perfecta voluntad de Dios y haya caminado en la permisiva voluntad de Dios. Pero las bendiciones que han venido a mi vida, lo que he podido experimentar, lo que he podido lograr, ha sido porque he caminado en la perfecta voluntad de Dios. Hermanos, si hay algo que al hombre se le ha hecho difícil desde su existencia, ha sido caminar en la perfecta voluntad de Dios. Y creo que el reto más difícil que tiene todo cristiano es caminar en la perfecta voluntad de Dios. Es encontrar cuál sea la perfecta voluntad de Dios, saber cuál sea la perfecta voluntad de Dios y caminar en ella. Creo que ese es el reto más difícil que nosotros tenemos como creyentes hoy en día. Y creo que la labor, hermano, de caminar en la perfecta voluntad de Dios es tan difícil porque el hacer la perfecta voluntad de Dios o el caminar en la perfecta voluntad de Dios va contra los deseos carnales, va contra lo que yo entiendo, va contra lo que yo me gusta, va contra la corriente del mundo. Por eso el caminar en la perfecta voluntad de Dios es tan difícil, porque siempre va a contradecir en su mayoría de las veces lo que yo entiendo, lo que a mí me gusta, lo que yo deseo, lo que para mi vida trae beneficio. Por esa razón, hermano, el caminar en la perfecta voluntad de Dios es tan difícil. Y el consejo sabio de Dios para cada hombre, para cada mujer, es que nosotros caminemos en su perfecta voluntad. ¿Por qué razón? Para que nos vaya bien. El bienestar del hombre depende de caminar en la perfecta voluntad de Dios. O sea, de que a usted y a mí nos vaya bien depende de que usted y yo busquemos, indaguemos, entendamos cuál sea la perfecta voluntad de Dios y debemos de seguirla. De nada nos vale indagar, buscar cuál sea la perfecta voluntad de Dios y no seguirla. O sea, nosotros debemos de buscar la perfecta voluntad de Dios y seguirla. Ahora, el caminar en la perfecta voluntad de Dios es tan importante para Dios en nuestras vidas,
de que Jesús nos dice que debemos de orar por esto a diario. Miren esto, hermano. El caminar en la perfecta voluntad de Dios es tan importante para el bienestar del creyente, del seguidor de Cristo, que Jesús nos dice que debemos orar para que caminemos en la perfecta voluntad de Dios a diario. ¿Usted sabía eso? Que Jesucristo nos insta, nos dice que debemos orar para que caminemos en la perfecta voluntad de Dios. Y usted me dice, pastor, pero ¿a dónde está eso? Eso está en Mateo capítulo 6, cuando Jesucristo nos enseña a orar en la oración modelo del Padre Nuestro. Hermanos, aquí en el Padre Nuestro, Jesucristo nos manda a pedir a diario. La oración del Padre Nuestro es un modelo de oración, el cual debemos de orar conforme a Él diario. O sea, no es que vamos a repetir el Padre Nuestro, a recitarlo, no es que lo vamos a rezar, sino es un modelo a seguir de las cosas que debemos pedir a diario en nuestras vidas. Y en este modelo de las cosas que debemos de pedir a diario en nuestras vidas, Jesucristo nos enseña a nosotros pedir para que caminemos en la perfecta voluntad de Dios. Mateo capítulo 6 del 9 en adelante dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Miren lo que dice: hágase tu voluntad como en el cielo, también aquí en la tierra. ¿Y cuál es la voluntad que se hace en el cielo? La perfecta voluntad de Dios. Hermano, allá las cosas se hacen tal y como Dios dice. Hermano, allá la cosa se hace bajo la perfecta voluntad de Dios. Y Jesucristo nos dice que nosotros debemos de pedir también para que como así se haga la perfecta voluntad de Dios en el cielo, también aquí en la tierra, en nuestras vidas. O sea, Jesucristo nos enseña a orar hacia esta dirección, para que se haga la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida, para que a nosotros nos vaya bien. Hermanos, se nos hace tan difícil el hacer la perfecta voluntad de Dios, que Jesucristo nos llama a orar por esto a diario, para que usted lo tenga pendiente a diario, para que usted tenga en su mente a diario de que usted debe de caminar en la perfecta voluntad de Dios. ¿Y de cuál voluntad Jesús está hablando que se debe hacer en nuestras vidas? La perfecta voluntad de Dios. Hermanos, Romanos capítulo 2 capítulo 12 versículo 2 nos habla de la perfecta voluntad de Dios. ¿Y a qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla de la voluntad perfecta de Dios? Hermano, el apóstol Pablo aquí, cuando habla de la perfecta voluntad de Dios, está hablando de algo que no necesita añadidura. Cuando algo es perfecto, significa que está completo, no carece de nada, no necesita que usted le añada algo o que usted le quite algo, porque está perfecto. Y cuando algo está perfecto y usted comienza a ponerle o añadirle, lo daña. O sea, a lo que el apóstol Pablo se refiere, a la perfecta voluntad de Dios, es que lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida es perfecto. No hay que modificarlo. Dios no necesita que tú lo ayudes. Dios no necesita que tú hagas esto o aquello. No, lo que Dios te dice, así mismo tú debes hacerlo, sin quitarle o añadirle, porque es la perfecta voluntad de Dios. Hermano, lo que Dios te manda hacer, no tenemos que añadirle nada. No debemos de cambiarle nada, no debemos de modificarle nada, porque es la perfecta voluntad de Dios. Cuando Dios a usted le dice algo, hermano, hágalo tal y como Dios se lo dice. Todo lo que viene directo de Dios es perfecto. Muchas veces, hermano, cuando nosotros comenzamos a añadirles cosas, lo dañamos. Por ejemplo,
El evangelio que el Señor nos ha dejado es perfecto. O sea, el evangelio que tenemos aquí, hermano, en la Biblia es un evangelio perfecto. ¿Por qué han surgido tantos problemas en el evangelio? Porque el hombre le ha querido añadir códigos, revelaciones, quiere añadirle cosas, ha querido quitarle cosas, y ahí viene el problema. Hermano, esto está perfecto. Yo no necesito añadirle nada a lo que ahí está. Yo no necesito añadirle una revelación. Yo no necesito añadirle un código, porque lo que Dios ha dicho es perfecto. Yo no necesito añadirle nada. Y tantos problemas dentro del evangelio, hermano, tantas doctrinas diferentes, tantas confusiones, que si bautista, que si mormón, que si testigo de Jehová, que si adventista, que si católico o pentecostal. Eso ha sido porque el hombre ha querido añadirle cosas que no están ahí. Por eso tenemos tanto problema. Y por eso tenemos tanta gente divariando dentro de las iglesias. Porque el hombre, hermano, ha querido añadirle cosas al evangelio, cosas que no están ahí. Y nosotros, hermano, en la Biblia tenemos ejemplos de las consecuencias gloriosas cuando la voluntad perfecta de Dios se sigue. Pero también tenemos ejemplos, hermano, de personas que le añadieron a la voluntad perfecta de Dios y le fue fatal en la Biblia. Ejemplo: Moisés. Moisés fue un hombre que le añadió a la voluntad perfecta de Dios y le fue mal. ¿Cuál era la voluntad perfecta de Dios para Moisés? En Números capítulo 20. Cuando Moisés estaba trasladando al pueblo de Israel por el desierto, ellos, hermanos, se encontraron en el desierto de Cádiz. Y en el desierto de Cádiz, los israelitas comenzaron a murmurar, a quejarse. Le dijeron a Moisés: ¿por qué tú nos sacaste de Egipto? Aunque éramos cautivos, allá comíamos bien y teníamos agua. Ahora tú nos traes a este desierto para morirnos de sed. Y el pueblo se juntó, hermano, a murmurar contra Moisés y contra Aarón. Dios le llama a Moisés y a Aarón y le dice: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano. Y miren lo que dice Dios: hablad a la peña a vista de ellos y ella dará su agua. ¿Cuál era la perfecta voluntad de Dios? Que Moisés le hablara a la peña y la peña iba a brotar agua. ¿Qué hizo Moisés? Moisés le añadió a la perfecta voluntad de Dios y le fue fatal. ¿Qué hizo Moisés? En el versículo 11 dice: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. Dios le dijo que le hablara. Este hombre la golpea 3 veces. ¿Cuál era la perfecta voluntad de Dios? Que le hablara. No tenía que añadirle nada más a lo que Dios se había dicho. ¿Qué hizo Moisés? La golpeó 3 veces. ¿Cuál fue la consecuencia? Que no pudo entrar a la tierra prometida. Oigan esto, hermano. Hermano, la perfecta voluntad de Dios tú debes hacerla tal y como Dios te dice. Tú no puedes o no debes de añadirle nada a eso, hermanos. Y Moisés le añadió, hizo más allá de la perfecta voluntad de Dios. Y déjeme decirle, hermano, que hay personas que no han entrado en la tierra prometida porque no han seguido la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuál es la tierra prometida? Bueno, una promesa que Dios a ti te haya hecho, una palabra que Dios a ti te haya dado. Dios le prometió la tierra prometida, mas él no entró porque le añadió a la perfecta voluntad de Dios. Hay personas, hermanos, que están estancados. ¿Por qué? Porque no están siguiendo la perfecta voluntad de Dios. Hay personas que no han visto la palabra de Dios cumplirse en su vida porque no están siguiendo la perfecta voluntad de Dios. Hermano, el no seguir la perfecta voluntad de Dios te impide alcanzar las promesas de Dios para tu vida. La perfecta voluntad de Dios era que Moisés le hablara a la peña. Él le quiso añadir y la golpeó. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado, hermano. ¿Por qué razón? Porque muchas veces la presión social
nos conlleva a salirnos de la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué fue que Moisés golpeó la piedra? Porque se desesperó, porque el pueblo le estaba metiendo presión, como decimos nosotros los dominicanos. O sea, la presión social conllevó a que este hombre se saliera de la perfecta voluntad de Dios. Hermano, no hay nada que ha conllevado al hombre a salirse de la perfecta voluntad de Dios en su mayoría de las veces, sino que la presión social. El que está a mi lado quiere que yo haga esto. El mundo está haciendo esto. Mis amigos están haciendo esto. La gente espera que yo haga esto. Y eso conlleva que tú te salgas de la perfecta voluntad de Dios. Y quizás tú has estado, hermano, tú tenías en mente, has escuchado las instrucciones de Dios para hacer la perfecta voluntad de Dios, pero la presión social te ha conllevado a que tú te salgas de la perfecta voluntad de Dios. Hermano, hasta un hermano de la iglesia te puede dar un consejo, te puede decir algo, y ese consejo, hermano, si va contrario a lo que Dios te ha dicho, te va a llevar a salirte de la perfecta voluntad de Dios. La presión social hizo que este hombre se saliera de la perfecta voluntad de Dios. En el versículo 4 y 5 dice, el pueblo le reclama a Moisés: ¿por qué hiciste venir de la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí, nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos ha hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas y de granadas, ni aún de agua para beber. Hermano, la presión social, las voces externas, muchas veces te van a hacer salir de la perfecta voluntad de Dios. Hermano, cuando es la voluntad perfecta de Dios, las puertas se abren solas. Cuando es la perfecta voluntad de Dios para su vida, usted no tiene que forzar una entrada. Usted no tiene, hermano, que caerle a patadas a una puerta. Las puertas se van a abrir solas porque es la perfecta voluntad de Dios. Cualquier persona que haya forzado algo, que haya manipulado un proceso, que haya manipulado algo en su vida, haya forzado algo en su vida, no está en la perfecta voluntad de Dios. Porque la perfecta voluntad de Dios, usted no tiene que hacer nada. Usted no tiene que forzar las cosas. Usted no tiene que manipular. Usted no tiene que hablar mentira. Usted no tiene que alterar. Usted no tiene que pecar. Usted no tiene que hacer nada. Y si usted va a hacer algo en su vida que conlleva estas cosas, no es la perfecta voluntad de Dios. Bueno, no se desespere. No se desespere. Tómese su tiempo. No le caiga a patadas a una puerta. No abra una puerta a la fuerza. Porque cuando es la perfecta voluntad de Dios, la puerta se abre por sí misma. Porque el que abre y cierra puertas es Dios. Yo una vez le dije a una persona que tenía planes para su vida. Estaba muy contenta, muy alegre con algunos planes. Y esos planes se trancaron. Y yo le dije: sierva, dése tranquila. La puerta que Dios le cierra, no la abra usted misma. Si Dios se la cerró, déjela cerrada. El problema está, hermano, cuando Dios nos cierra una puerta y nosotros queremos pasar por ahí a la fuerza. Ahí es cuando nos salimos de la perfecta voluntad de Dios. Hermano, cuando es la perfecta voluntad de Dios, como le dijo Dios a la iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis capítulo 3 versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. O sea, cuando es la perfecta voluntad de Dios, Dios te abre una puerta, y si Dios te la abre, no habrá demonio, no habrá hermano, no habrá vecino, no habrá bochinchera, no habrá chismoso que te la pueda cerrar, porque fue Dios que la abrió. Y dice el 8: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta.
O sea, el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia que Él le había abierto una puerta. Y los teólogos dicen que esta puerta que Dios le había abierto a la iglesia de Filadelfia era la puerta de evangelizar, el evangelismo. Esa era la perfecta voluntad de Dios para la iglesia de Filadelfia. Y aunque no tenía mucha fuerza, dice, aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, aunque tenía poca fuerza, la iglesia de Filadelfia caminó en la perfecta voluntad de Dios, en la puerta que el Señor le había abierto. Ahora, vemos como las consecuencias son desastrosas cuando le añadimos a la perfecta voluntad de Dios. Pero vamos a ver, hermano, cómo las consecuencias son gloriosas cuando hacemos la perfecta voluntad de Dios. El hermano Noé fue un hombre que hizo la perfecta voluntad de Dios cuando Dios le dijo que construyera el arca. Hermano, Dios le da a Moisés instrucciones específicas y Moisés las sigue específicamente al pie de la letra. O sea, que hizo la perfecta voluntad de Dios. Miren lo que dice Génesis capítulo 6. Dios le dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetarás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás en un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la parte del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. He aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda la carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra. Y miren lo que dice, hermano, más en adelante. Y Dios le dice que de todo ser viviente, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tenga vida contigo, macho y hembra serán. Y miren lo que dice en el versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esa parte me fascina. Dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hermano, el éxito en la vida de Noé fue porque lo hizo conforme a la perfecta voluntad de Dios. Hermano, lo inesperado de todos, lo que nadie espera de ti, se llevará a cabo cuando tú hagas la perfecta voluntad de Dios. Hermano, la gente, los antidiluvianos, los de la generación de Noé, para ese tiempo nunca había llovido en la tierra. Nunca había llovido. Las matas se mojaban con el rocío de la mañana. Y cuando Moisés comienza a construir esta arca, la gente pensaba que estaban locos, porque decía, pero ¿y de dónde va a caer agua? Porque él decía que venía un diluvio, pero nunca había llovido. Nadie esperaba que lloviera y que Moisés estuviera por la superficie de las aguas cuando él hizo eso. Mas lo inesperado sucedió. El milagro se llevó a cabo. Él salvó su vida y todos murieron porque este hombre decidió seguir la perfecta voluntad de Dios. Hermano, Dios hará lo inesperado en tu vida cuando tú sigues la perfecta voluntad de Dios. Dios hará el milagro en tu vida cuando tú camines en la perfecta voluntad de Dios. Todos quedarán sorprendidos cuando tú camines en la perfecta voluntad de Dios. Y aunque todo el mundo se esté inundando,
si tú caminas en la perfecta voluntad de Dios, tú saldrás a flote. Aunque todo el mundo se esté inundando, aunque el mundo se esté yendo cuesta abajo, si tú has caminado en la perfecta voluntad de Dios, tú vas a flotar y tú vas a sobrevivir. Moisés, dice la palabra, y lo hizo así conforme a todo. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Tú hacer todo lo que Dios te dice. No algunas cosas, no lo que tú consideres, no lo que a ti se te haga fácil, sino la perfecta voluntad de Dios. Ahora, quiero tratar un punto muy importante que cada persona debe de escuchar. Y nosotros debemos de entender que hay dos tipos de voluntad de Dios. Está la perfecta voluntad de Dios y está la permisiva voluntad de Dios. En el cristianismo, cada cristiano está caminando en una de esta voluntad. En la perfecta voluntad de Dios, como Dios dice, cuando Dios dice, de la manera que Dios dice, con quien Dios dice. O sea, exactamente como Dios lo dice. Y hay personas que están caminando en la permisiva voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad permisiva de Dios? Es lo que Dios permite que la persona hagan, aunque Dios no esté de acuerdo y aunque sea pecado. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Cuando usted quiere pecar, Dios no se lo impide. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Cuando Dios te dice que no haga algo y tú lo haces, Dios permite que tú lo hagas. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Dios permite que el hombre haga tales cosas porque tenemos derecho a la elección. Usted y yo no somos roboces. Nosotros tenemos, hermano, lo que nosotros llamamos libre albedrío. Tenemos opción para elegir. Aún los ángeles tienen elección para elegir. ¿Se acuerda usted cuando en Ezequiel dice que Satanás se rebeló contra Dios? Y también la tercera parte de los ángeles también se rebelaron y fueron arrastrados por él. Ellos tenían la opción de quedarse en la perfecta voluntad de Dios o rebelarse contra Dios. O sea, hermano, yo quiero que usted hoy me preste mucha atención, porque nosotros hemos caído en el fatal error de creer que si Dios permite algo en mi vida es porque Dios está de acuerdo. No. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Aunque Dios te dice que no lo haga, aunque Dios te dice que no vaya, aunque Dios te dice que lo haga de esta manera y tú decides no hacerlo, Dios permite que tú lo hagas. La voluntad permisiva de Dios es cuando Dios te deja que tú hagas las cosas aunque sean pecado y aunque Él no esté de acuerdo. Hermanos, y nosotros vemos muchos ejemplos de la voluntad permisiva de Dios en la Biblia. ¿Cuál era la voluntad perfecta de Dios para Adán y Eva? Que no comieran del árbol. O sea, la voluntad perfecta para Adán y Eva de parte de Dios era que no comieran del árbol. Al no comer, iban a tener vida eterna y una vida perfecta. Esa era la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué sucedió? En la permisiva voluntad de Dios, ellos comieron. Hermano, Dios no descendió del cielo y lo atajó. Dios no descendió del cielo y lo movió a la fuerza. No, en su voluntad permisiva ellos comieron y le fue fatal. A todo aquel que ha decidido caminar en la voluntad permisiva de Dios, le ha ido fatal en la vida. Porque para que nos vaya bien debemos de caminar en la perfecta voluntad de Dios. Ejemplo, para el tiempo de Samuel en el Antiguo Testamento, Dios había establecido para que gobernaban sobre el pueblo de Israel a los jueces. O sea,
Samuel era un juez y sus hijos iban a ser sucesor de Samuel. Dios juzgaba al pueblo por medio de estos profetas, los jueces. Pero el pueblo en primera de Samuel se reunieron y le dijeron a Samuel que ellos querían un rey, que ya ellos no querían jueces. Dios había establecido los jueces. Dice el 4, primera Samuel 8. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. O sea, Dios le está diciendo: oh, ustedes quieren un rey, no quieren que sea yo que gobierne sobre ustedes. ¿Está bien? Ellos quieren rey, denle rey. Y Dios aquí le dice la consecuencia que vendría por el rey. O sea, y el rey que se estableció después de Samuel fue el rey Saúl, uno de los reyes más perversos, que trajo más lamento y tragedias al pueblo. Ellos querían un rey. Dios le dio el rey y le fue fatal. Y Dios le dice: no me han desechado, no te han desechado a ti, sino a mí que me han desechado. O sea, Dios en la voluntad permisiva le dio lo que el pueblo quería. En el versículo 22 dice: y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Eso es lo que ustedes quieren, eso es lo que yo les voy a dar. Hermano, y por este simple hecho de ellos decidir querer un rey en la voluntad permisiva de Dios, Dios así lo permitió. Pero nosotros debemos de entender, hermanos, que aunque tus planes te hayan salido como tú lo hayas planeado, aunque las cosas te salieron como tú las decidiste, aunque tú lograste lo que tú te propusiste hacer, no significa que tú estás en la perfecta voluntad de Dios. Porque hay personas, hermanos, que creen que cuando las cosas les salen bien, hay personas que creen que cuando se le da la vuelta, hay personas que creen que cuando las cosas les salen como ellos planificaron, creen que Dios está con ellos porque les salió tal como ellos lo quisieron. No, esa es la voluntad permisiva de Dios. Génesis capítulo 11. Los postdiluvianos, o sea, la generación después del diluvio de Noé. Dios le había dicho a ellos: riéguense por toda la tierra. ¿Qué decidieron ellos? Quedarse en un solo lugar y edificar una torre para llegar al cielo, la torre de Babel. Y miren lo que dice: aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en tierra de Sinar y se establecieron allí, cuando Dios le había dicho que se regaran por toda la tierra. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. O sea, ellos se propusieron hacer algo diferente y lo lograron, y el ladrillo les resultó, y el asfalto le dio resultado para edificar esta torre. Pero esto no significa que Dios estaba de acuerdo. Eso le salió bien, le salió bien. El asfalto en lugar de mezcla le salió bien, le dio resultado. Comenzaron la torre, la llegaron hasta cierto nivel, pero bajo la voluntad permisiva de Dios. Esto no significa que Dios estaba de acuerdo, que Dios estaba con ellos. Y lo vemos cuando dice la palabra que descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban,
los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todo eso tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. La palabra Babel significa confusión. Y desde este evento en la Biblia es que hoy en día tenemos las diferentes lenguas: inglés, español, árabe, italiano. Cuando Dios confundió el lenguaje de toda la gente cuando era uno. Ellos se propusieron edificar una torre. Ellos inventaron un método nuevo de ladrillo. Ellos tenían una mezcla nueva, asfalto, y todo les salió bien. Viento en popa. Para arriba iban esa gente. Pero eso no significa que Dios estaba de acuerdo. Eso no significa que esa era la voluntad de Dios. Hermano, nosotros los seres humanos somos tan fácilmente confundidos. Cuando queremos hacer algo, cuando no buscamos la perfecta voluntad de Dios, comenzamos a hacer una cosa, iniciamos algo, queremos hacer algo, y damos algunos 2 o 3 pasos con temor, porque no estamos seguros si lo que estamos haciendo es la perfecta voluntad de Dios. Pero vamos probando y vemos que las cosas nos van saliendo bien. Vemos que me va dando resultado, y eso a mí me lleva a pensar: bueno, pues significa que Dios está de acuerdo con esto. ¿Significa que esto es lo que Dios quiere que yo haga? No. Esa es la permisiva voluntad de Dios. Cuando usted decide hablar mentira, Dios se lo permite. Cuando usted decide trabajar un trabajo incorrecto, Dios se lo permite. Cuando usted decide casarse con la persona incorrecta, Dios se lo permite. Dios se lo permite. Pero no significa que sea la perfecta voluntad de Dios. Ahora, hermano, para concluir, ¿qué debemos hacer para caminar en la perfecta voluntad de Dios? Bueno, Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice específicamente lo que tenemos que hacer. Y mire, hermano, que en las pocas partes donde la palabra habla de la perfecta voluntad de Dios es aquí. Ahora, ¿qué nosotros debemos hacer para caminar en la perfecta voluntad de Dios? Les repito el texto, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que aprendan, para que puedan encontrar, ver cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo primero que el hombre debe hacer? Es no vivir conforme al mundo. O sea, usted no debe de seguir la corriente del mundo. Porque cuando usted vive conforme al mundo, a la corriente del mundo, nunca podrá visualizar, entender, discernir cuál sea la perfecta voluntad de Dios. Nadie que esté viviendo conforme al mundo, conforme a la corriente del mundo, a los deseos pecaminosos, nunca podrá identificar cuál sea la perfecta voluntad de Dios. Porque usted cree, hermano, que muchas personas que en la iglesia no están caminando bien con el Señor, toman decisiones y le va fatal, porque están caminando conforme al mundo. Y para tú identificar la perfecta voluntad de Dios, tú tienes que salir de la corriente del mundo. Nosotros no podemos permitir que el mundo nos entre a nosotros en el molde del mundo. Y cuando hablo del mundo, hablo del sistema pecaminoso. Hermano, cuando tú vienes a los pies de Jesús, debes de abandonar los patrones, los pensamientos del mundo. Debemos de abandonar el estilo de vida del mundo. Una persona cuya manera de pensar no haya sido transformada por la palabra de Dios, nunca podrá encajar en la perfecta voluntad de Dios. Miren el segundo punto.
Dice, no os conforméis a este siglo, al mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermano, si usted no cambia su manera de pensar, usted nunca va a cambiar su manera de actuar. Y si no cambia su manera de pensar, nunca va a encontrar la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué es lo que debe de renovar nuestra mente? La palabra de Dios. La palabra de Dios debe de renovar nuestra mente. Nuestro pensamiento debe de ser reseteado y renovado conforme a la palabra de Dios. Hasta que usted no cambie su manera de pensar, nunca va a encontrar la perfecta voluntad de Dios en su vida para seguirla. Hermanos, estas son las 3 claves para nosotros caminar en la perfecta voluntad de Dios. Primera, una vida rendida a Dios como un sacrificio. Una persona que nos rinda su vida a Dios como un sacrificio, nunca va a caminar en la perfecta voluntad de Dios. La primera parte, el primer versículo dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. O sea, tu vida tú tienes que rendírsela a Dios como un sacrificio. ¿Y por qué la palabra dice que nuestra vida debe de ser como un sacrificio a Dios? Un sacrificio en el Antiguo Testamento era un animal sin vida que no se movía, que ya no hacía su voluntad, que se ponía en un lugar y ahí se quedaba porque no tenía vida. Nuestra vida para Dios tiene que ser como un sacrificio, algo que se rinde a Él, que sea Él que lo pone donde debe de estar y nosotros de ahí no nos podemos mover. O sea, a esto se refiere la palabra. Las 3 claves para caminar en la perfecta voluntad de Dios es una vida rendida a Dios como un sacrificio. Mi vida es tuya, es para agradarte a ti. Y así como un sacrificio se ponía sin vida en el altar, así está mi vida, Señor, en tus manos. De tu mano no se sale. Segunda clave para caminar en la perfecta voluntad de Dios: una vida separada del mundo. Hermano, para nosotros caminar en la perfecta voluntad de Dios, debemos de vivir una vida, hermanos, separada del mundo. Nosotros no podemos nunca caminar en la perfecta voluntad de Dios caminando con el mundo, con la corriente del mundo. Porque ya tú no vas a querer seguir la voluntad de Dios, sino la corriente del mundo. La palabra dice: ninguno que se hace amigo del mundo, cualquiera que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Tercera clave para nosotros caminar en la perfecta voluntad de Dios es una mente transformada. 1 Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Usted sabe por qué Cristo siempre caminó en la perfecta voluntad de Dios? Cristo nunca caminó en la voluntad permisiva de Dios, sino que en la voluntad perfecta de Dios. ¿Por qué? Él era perfecto, Él era santo. La mente de Cristo era la mente de Dios. La voluntad de Dios era lo que Cristo aquí hacía. Y a nosotros la palabra nos llama a tener la mente de Cristo, para nosotros, hermanos, caminar en la perfecta voluntad de Dios. Así como Cristo caminó en la perfecta voluntad de Dios, si nosotros tenemos la mente de Cristo, así vamos a caminar en la perfecta voluntad de Dios. Así como Cristo fue exaltado, hizo grandes cosas y logró tantas cosas en la tierra y alcanzó la meta final y triunfó, fue triunfante sobre la muerte, fue porque Él hizo la perfecta voluntad de Dios. ¿Y qué nos queda a nosotros hacer, queridos hermanos? La perfecta voluntad de Dios. El Salmo 4 versículo 8 dice la palabra:
el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Para un verdadero creyente, para una persona que verdaderamente haya nacido de nuevo, el hacer la perfecta voluntad de Dios le agrada. Le agrada. Hermano, el venir a la iglesia, que es la perfecta voluntad de Dios para todo creyente, le agrada. El orar, que es la perfecta voluntad de Dios, le agrada. El caminar en santidad, que es la perfecta voluntad de Dios, le agrada. El hacer lo que Dios le dice, hermano, que debe de hacer, es una alegría para él o para ella. Hermano, los días más alegres para mí son los días que yo tengo servicio para Dios. Eso me agrada. Los lunes me la paso en mi casa, hermano, que no encuentro qué hacer. Pero viene martes, me agrado porque la perfecta voluntad de Dios es que estemos en la iglesia. Viene miércoles, hermano, para ir para el Papayo, aunque es un trayecto bien largo, para mí eso es una alegría. Porque entiendo que es la perfecta voluntad de Dios y a mí me agrada. Los domingos para mí, hermano, son de gran bendición. Los viernes a mí me agrada porque yo entiendo que esa es la perfecta voluntad de Dios para mi vida. Al hombre le irá bien, a usted le irá bien cuando usted camine en la perfecta voluntad de Dios. Y a la perfecta voluntad de Dios tú no tienes que añadirle nada. Tú no tienes que quitarle nada o que añadirle nada, porque es la perfecta voluntad de Dios. Y la palabra perfecta implica algo completo, perfecto, que no carece de nada. Cuando Dios a ti te dice algo y lo que Dios a ti te ha dicho que tú debes hacer en su palabra, en tu vida personal, hazlo tal y como Dios te ha dicho, para que así camine en la perfecta voluntad de Dios. Hermanos, miren lo que dice la parte: para que comprobéis, para que tú sepas. Hermano, antes de usted tomar una decisión, antes de usted hacer algo, compruebe cuál sea la buena, la perfecta y agradable voluntad de Dios. Compruebe, o sea, busque, indague, ore. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Cuando la palabra dice para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que usted comprenda, entienda, busque. No haga la cosa a la ligera. Si usted quiere que a usted le vaya bien en su vida, camine en la perfecta voluntad de Dios. Ore, busque. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo es que tú quieres que yo lo haga? Y cuando usted entienda cuál sea la perfecta voluntad de Dios, sígala. No le añada nada a eso, no le quite nada a eso. A ti y a mí nos conviene cuando caminamos en la perfecta voluntad de Dios. Y cuando es la perfecta voluntad de Dios, las puertas se abren sola. Y la perfecta voluntad de Dios trae bendición para tu vida. Trae prosperidad para tu vida. Trae crecimiento para tu vida. Tú llegarás al nivel que Dios quiere que tú llegues. Dios te llevará donde Dios quiere llevarte cuando tú caminas en su perfecta voluntad. Hermano, y si no hemos encontrado estancado, si no hemos avanzado, si estamos, hermano, en el mismo lugar, en la misma posición, debemos de revisarnos para ver si estamos en la perfecta voluntad de Dios. Quizá usted está en la permisiva voluntad de Dios, que es totalmente diferente a la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué nos corresponde a nosotros como iglesia? Buscar, ver, indagar, encontrar cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios y seguirla. Cueste lo que te cueste, tú debes seguirla. Porque el bienestar tuyo, tu victoria, tu triunfo está en seguir la perfecta voluntad de Dios. Hermanos,
Yo espero que desde hoy en adelante usted y yo busquemos cuál sea la perfecta voluntad de Dios y debemos seguirla. Y acuérdese que aunque las cosas te salgan bien, aunque las cosas te estén saliendo como tú las planeaste, y aunque las cosas estén caminando como tú lo pensaste, no significa que sea la perfecta voluntad de Dios. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Dios te da rienda suelta. Dios te suelta la soga para que tú sigas. Pero la conclusión de todo será desastre, destrucción. Aunque la torre de Babel iba muy avanzada, aunque el ladrillo le dio resultado, aunque la mezcla le dio resultado, al final todo fue destruido. Porque no era la perfecta voluntad de Dios, sino la permisiva voluntad de Dios. A usted y a mí nos irá bien cuando nosotros hacemos la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y que Dios le guarde.